Comenzamos con la clase. Estamos en la clase 36. Vamos a utilizar la presentación de la clase anterior para ir recordando lo que vimos en esa clase y en la clase del día de hoy. Primero, las páginas para tanto la clase anterior como para esta clase son desde la 106 hasta la 109. ¿Y cuáles son los contenidos? Primero, habíamos visto las clases anteriores relaciones de dos variables, f de x, y es igual a ax más bi, pero si nosotros igualamos esa relación con una constante c, lo que vamos a obtener es una ecuación de dos incógnitas, la cual al graficarla nos va a formar una recta. Esa recta tiene dos ecuaciones en general. Tenemos la ecuación principal y la ecuación general. La forma general o ecuación general es la que aparece ahí, ax más bi más c igual a 0. Esa es la forma general. Y la forma principal, la ecuación en su forma principal es y igual a mx más n. Entonces aquí recordamos que en el caso de la forma general, a, b y c son parámetros que nos pueden indicar alguna información respecto a la recta. Lo mismo con la ecuación principal. M y N también son parámetros que nos indican distinta información sobre la recta. En este caso, M es la pendiente, que nos indica el grado de inclinación de la recta, y N, que es el coeficiente de posición, va a representar la coordenada en Y por donde pasaría esa recta. Y X e Y son las variables. Entonces, ahí habíamos visto un ejemplo en el que tenemos una ecuación y la tenemos que encontrar en su forma principal y en su forma general. La forma general, ahí está. Para la forma principal hay que despejar, como ya había, o sea, no lo había dicho, pero la clase anterior lo había dicho. Hay que despejar la variable y, como en este caso. Luego de eso, vimos, aquí continuamos con el ejemplo, con este ejemplo, y luego pasamos a ver acá cómo encontramos a la forma principal de la recta, pero si tenemos la pendiente y un punto P cualquiera, que tiene coordenadas x1, y1. En ese caso hay que calcularlo con esa fórmula que acaba de aparecer. Y menos y1 es igual a m, la pendiente, por x menos x1. Entonces, y no tengo que reemplazarlo, ni x tampoco, solamente tengo que reemplazar y1 por la coordenada en y de ese punto, el x1 por la coordenada en x de ese punto, y el m que es la pendiente. Y en el otro caso, cuando nos dan dos puntos de la recta, yo puedo obtener también esa ecuación utilizando la fórmula que aparece ahí abajo, donde y1 es donde x1, perdón, y1 son las coordenadas del punto P, y x2, y2 son las coordenadas del punto Q. Y ahí está la fórmula establecida para eso. Después vimos los parámetros. Respecto a eso, teníamos primero que en la ecuación, en su forma general, los parámetros son A, B, C, A, B y C, donde cada uno me indica una información diferente. Si A es 0, entonces la recta va a ser paralela al eje X. Si B es 0, entonces la recta va a ser paralela al eje Y. Y si C es 0, entonces la recta va a pasar por el origen del plano. Eso nos indica cada uno de los parámetros. Y luego vimos el otro parámetro que es para la ecuación en su forma principal, que es la pendiente. Tenemos cuatro casos de la pendiente. Cuando la pendiente es positiva, la recta es creciente. Cuando la pendiente es negativa, la recta es decreciente. Si la pendiente es igual a 0, la recta es paralela al eje X. Y si la pendiente no existe, que significa que en el denominador se hace 0, la recta va a ser paralela al eje Y. Y después habíamos visto estos cuatro ejemplos para analizar cuáles eran los parámetros en cada uno de los casos, en estos cuatro ejemplos. Vimos que en la primera recta, 2x igual a 0, por ejemplo, nos daba una recta paralela al eje Y y que pasa por el origen. ¿Y eso cómo lo supimos? Porque los parámetros B y C eran 0. Luego, en este primer ejemplo, la recta, como no tenía variable Y, no podíamos despejarla como forma principal. Entonces, en este caso, la pendiente no existe. Luego, en este segundo caso, en su forma general, la ecuación sería 3y menos 1 igual a 0. Con eso, A va a ser 0. Como A es 0, entonces la recta es paralela al eje X. Y ahí está correcto. Y corta el eje Y en un tercio, según el coeficiente de posición. Entonces está correcto. Después vimos el siguiente ejemplo. En esta ecuación ya está en su forma general. En este caso C es 0, la constante C. Entonces sabemos que la recta va a pasar por el origen. Y en la forma principal
el y es 3/4 de x, entonces eso significa que la pendiente vale 3/4, es decir, la recta va a ser creciente, y el n, que es el coeficiente de posición, es 0, entonces va a cortar al eje y en el punto 0. O sea, claro, en el punto 0, sí. Entonces ahí estaría la ecuación correcta. Y finalmente el último ejemplo, esta ecuación también está en su forma general. Acá los parámetros para la ecuación general no nos dicen nada. En cambio, los parámetros para la forma principal son m menos 5, la pendiente menos 5, y n, el coeficiente de posición, es 1. Eso quiere decir que la recta va a ser decreciente, porque la pendiente es negativa, y va a cortar al eje y en el punto 1. Entonces ahí tenemos que efectivamente corta el eje y en el punto 1, y la recta va en disminuciones, decreciente. Entonces ahí esos fueron los ejemplos que vimos. Y hasta ahí habíamos concluido la clase. Eso es como solo un recordatorio. Hasta el momento, con esto que acabamos de recordar, ¿le ha surgido alguna duda o alguna aclaración que necesite hacer? ¿O alguna duda que necesiten resolver? Ya. Vamos a revisar entonces un ejercicio del libro y ahí estaríamos con la clase lista. Vamos a revisar un ejercicio en este caso, no vamos a revisar, porque ya revisamos dentro de toda la materia, ya habíamos visto en las primeras dos páginas, que eran en relación a la ecuación en su forma general y en su forma principal. Pero ahora vamos a ver el tema de los parámetros. Así que para eso vamos a revisar ejercicios. Salimos a las 11:45, así que no estamos en la hora. ¿O sí? ¿O hasta las 11:35 esta hora? Déjenme ver el horario, denme un segundito. 11:35, claro, sí, tienen razón. Tienen razón. Sí, estamos en la hora, así que claro, no vamos a ver el ejercicio. Sí, no me había fijado en la hora. Sí, ahí me di cuenta, gracias Constanza por notarlo. Entonces este ejemplo lo vamos a revisar la próxima clase, ¿ya? Para que no, para no extenderme más con la reunión. Así que, claro, lo vamos a dejar hasta acá entonces por el día de hoy. Ya hicimos el recordatorio, yo creo que eso era también importante. Así que sí, lo vamos a dejar hasta acá.